Gracias. Yo quisiera iniciar agradeciéndole a Guillermo que se ha dado el tiempo de venir a presentar en nuestro festival el libro, que es una delicia leerlo. Desgraciadamente quiero pedir una disculpa. El libro se equivocaron otra vez los libros, pero ahorita vemos cómo los solventamos. Están en una oficina. Sí, perdón. Suelen pasar estas cosas. ¿Están? No, sí están. Entonces, bueno, yo quisiera, agradecer esto. El libro, quisiera que tomara la palabra mi querida amiga San Juana Martínez, periodista multipremiada, que, como decía David, está por demás decir quién es, pero bueno, es bueno refrendar quién es, ¿no? Le cedo la palabra a mi querida amiga y empezamos una serie ahí que tiene una mecánica muy buena. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde calurosa regiomontana, que Guillermo, bueno, le recordará a las tardes calurosas de Tijuana. Es un verdadero placer, privilegio que estés aquí con nosotros, mi querido Guillermo. Gracias. El placer es mío, muchas gracias. Gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, es importante señalar que tenemos a un portento de artista aquí enfrente a ustedes. Guillermo es un artista en toda la extensión de la palabra, es pintor, creador y bueno, evidentemente las letras no le son ajenas, escribe poesía, es un maravilloso poeta y esta novela tiene ese complejo andamiaje de géneros, porque Guillermo, bueno, le gusta transgredir, ¿verdad? Y transgrede los géneros, afortunadamente, porque eso nos hace una escritura, una narrativa mucho más fresca, y mezcla en esta novela de Fierros bajo el agua la poesía, el ensayo, la novela erótica. Yo creo que haces ahí una mezcla maravillosa, por eso se lee tan ricamente. Se la recomiendo mucho porque ustedes la van a disfrutar de principio a fin. Es más, no la van a soltar en el momento que la empiecen a leer. Se puede hablar, mi querido Guillermo, y eso es importante, que esto sea como para ustedes un diálogo y que no empecemos aquí a leer textos, sino que después ustedes puedan entablar también y compartir ese diálogo con Guillermo. ¿Se puede hablar de literatura gay? Yo creo que en un país como México, eminentemente homófobo, porque las cifras de crímenes de odio siguen aumentando. México tiene el segundo lugar a nivel mundial de crímenes de odio, y yo creo que una literatura gay, una literatura homosexual, es tan fundamental y tan necesaria en nuestro país, porque aborda precisamente el devenir cotidiano de lo que significa la opción sexual de la comunidad LGBT en México, que es tan reprimida, tan perseguida, y en especial en estos momentos que estamos viviendo situaciones complejas, con todo un lobby ultraconservador, fundamentalista de la Iglesia y de los estamentos políticos más cercanos y más vinculados a esta Iglesia, que está atacando a la comunidad. Esa literatura gay, esa literatura homosexual es tan imprescindible que Guillermo aprovecha para que en su narrativa, en esta novela de Fierros bajo el agua, dejarnos ver ese día a día, pero también dejarnos ver la identidad en esa búsqueda permanente, precisa, que los seres humanos estamos haciendo de principio a fin, buscando nuestra identidad y volviendo al lugar que nos vio nacer, volviendo a los lugares en donde hemos sido felices o infelices. Y es así como el protagonista de esta novela vuelve a Tijuana, vuelve a encontrar su ciudad, a buscarla, a reencontrarla con todos sus defectos, con todos sus horrores, y nos cuenta ese espectro de violencia que significa también Tijuana. ¿Por qué Fierros bajo el agua? Pues porque tenemos ese muro en medio de la playa, ¿verdad?
que se sumerge en esos fierros para dividir San Diego y Tijuana. Y de manera sublime, Guillermo nos lleva hasta el fondo de esas aguas, en donde finalmente uno de sus protagonistas pierde la vida. Es una narrativa que está llena de personajes, de voces. Es una, como les decía, una obra poética en ocasiones, en otras es puro periodismo, crónica periodística, en donde viene hechos violentos, noticiosos, que marcaron la ciudad de Tijuana de por vida. Y es también la oportunidad de la reflexión, de leer esta novela con ese sentido amplio, abierto de reflexión, de buscar en sus palabras la forma en la que uno se reencuentra con su pasado, porque siempre hay que volver al pasado para saber quiénes somos, ¿no? Para escudriñar, para bucear en nuestras miserias y en nuestros aciertos y buscarnos, ¿no? Él describe esta ciudad, Tijuana. Les quiero leer un fragmento, algunos fragmentos que son maravillosos de esta novela, que a mí me subyugó desde que salió publicada. Tuve la suerte de que me la mandaran porque Guillermo, quiero decirles que además de ser un gran escritor y un artista que yo admiro, es mi amigo. Me siento muy privilegiada de contar con su amistad y voy a ser siempre muy objetiva en eso. Entonces dice: tengo a esta ciudad prendida bajo la piel, tengo a esta ciudad pintarrajeada dentro de mí, dice él, mientras va despojándose de su ropa y la arroja sobre el piso. Se dirige tambaleante a la cama cubierta con unas sábanas luidas. Me pide que le pase una botella con restos de ron que hay encima de una mesita. Me pide que acerque 2 vasos que lo acompañe a seguir bebiendo. Un último trago antes de dormir. Un último trago. A veces pareciera que Guillermo hace una oda de admiración y de amor hacia su ciudad, pero a veces también es una ciudad que le demuestra toda la violencia y que él en cierta manera padece, ¿no? A mí la ciudad me cae de estira y afloja. A veces me cae bien, a veces me parece insoportable, siempre feona, pero tanto de tener buena relación con ella, con ciertas partes, por supuesto. Ya sabes que son como varias ciudades adentro y yo ando como por su tórax o su cuello. Nunca voy a los pies, las nalgas, sus dedos, no me animo a ir hacia sus extremidades. ¿Y qué es Tijuana? Quienes hemos recorrido Tijuana hemos visto el infierno también, en ese canalón que le llaman el Pozo, donde terminan cientos, miles de migrantes que son deportados o aquellos que finalmente no fueron aceptados para realizar el sueño americano. ¿Qué es Tijuana? El callejón de la Coahuila, Guillermo, ese callejón en donde se muestra como en el callejón de los milagros las virtudes y las miserias humanas, toda la dimensión de la condición humana, en donde uno encuentra la trata de mujeres con fines de explotación sexual y donde desde las 8 de la mañana o las 24 horas están abiertos los antros para consumir sexo y desenfreno. ¿Es eso Tijuana? Sí, eso es Tijuana, pero Tijuana también es la amistad. Esto que tú haces con uno de tus protagonistas, que me encanta, el protagonista Cas Medina, esa oda a la amistad, esa admiración y ese respeto que se le tiene a los amigos, porque cuando uno tiene amigos ya puede sentirse satisfecho porque tienes ganado parte del cielo, porque cuando tienes amigos no te faltará nada en la vida. Y es muy importante ese homenaje, ese tributo a la amistad que Guillermo hace. Yo quiero, antes de seguir, que Guillermo también nos vaya contando, porque esto es una charla que vamos a entablar,
y que Guillermo nos vaya contando por qué Tijuana, por qué volver a Tijuana, por qué esta literatura gay. Bueno, yo quería, hacía un rato que venía intentando incursionar en diferentes géneros en un mismo formato, el formato de la novela. Y lo que da la pauta para esta novela, que además tenía claro que tenía que ser Tijuana. ¿Por qué? Bueno, Tijuana es mi raíz, allá crecí, allá pasé mi infancia, mi adolescencia, una parte muy cortita de mi juventud, y siempre he tenido una relación, sigo visitándola, allá tengo una parte de mi familia también, tengo una relación muy ambigua, como debe serlo seguramente para todos los que se van y regresan. De amor y odio. Totalmente, de amor y odio, porque en efecto, querida San Juan, o sea, la enumeración que tú hiciste de lo que puede ser Tijuana, lo es, pero también es muchas otras cosas. Habría que decir que Tijuana es una ciudad que ha tenido un desarrollo paralelamente a todo lo que ha sido el desastre de los últimos años, que ya todos más o menos conocemos, que es el mismo desastre que ha ocurrido en todo México en relación con la violencia, por ejemplo, ¿no? Y se me presentaba la oportunidad, por principio era un interés literario, y se me presentaba la oportunidad de regresar como escritor e intentar pues pergeñar por ahí una historia o varias historias. Hay en todo esto un asunto pues muy personal, la que es retomar algunos asuntos que me fueron muy cercanos, que a veces es muy complicado aceptar como escritor que los temas sobre los que trabaja uno tiene procedencia real, pero sería de mi parte una gran soberbia negarlo. Sí tiene una procedencia real los hechos que se narran en Fierros bajo el agua, no todos, y obviamente no están tratados de manera fiel. En un principio tuve la tentación de hacer un reportaje con los temas que aquí se abordan. Y luego me di cuenta, pues, efectivamente, como dijo San Juana, yo he más o menos incursionado, digo más o menos porque ha sido muy esporádicamente en cuestiones periodísticas. Pero me di cuenta que al intentar aprender la realidad o los hechos de la realidad, en mi caso, con las herramientas con las que cuento, lo único que podía tener era una mayor confusión respecto, sobre todo, al principio de todo esto que era mi propia memoria. Y entonces, sí hay una indagación real con documentos sobre algunos de los asuntos que aquí se tratan. Para mí fue tremendo. Es una indagación hemerográfica y fue una indagación judicial. O sea, yo metí en documentos sobre algunos de los casos que aquí se tratan. Y fue algo muy desconcertante porque conforme iba avanzando en la pesquisa de estos documentos, de repente me encuentro con que han desaparecido algunos expedientes. ¿Expedientes de qué o de quién? Expedientes sobre todo de algunos amigos míos que habían desaparecido en esa ciudad, y en particular buscaba yo documentación legal sobre el asesinato del personaje principal de esta novela, que se llama Cas Medina. Obviamente no se llamaba así la persona sobre la que está basado, ¿no? Uh-huh. Para mí fue tan desconcertante no encontrar, era como si de repente lo que yo pensaba que a lo que podía acceder, que es la realidad, quién sabe qué será para cada quien, pero tenemos tantas versiones, pero mi versión era que era lo tangible,
lo innegable, lo material. Y resulta que con lo que me encontré en esa travesía, pues fue con una serie de hoyancos o de pozos en donde, creados quizá, o no quizá, sobre todo por una atmósfera y por un ejercicio de la impunidad. Bueno, esto se remonta, porque menciono yo que incursioné en esta forma de indagación periodística, porque el caso que aquí se narra se remonta a los años 80. Pero independientemente de tu búsqueda del asesinato de Cas Medina, yo creo que ahí rescatas hechos terribles y violentos que tienen que ver con una ciudad muy homofóbica, Guillermo. Sí, muchísimo. Al estar... yo me centré en un personaje. Debo decir también que nunca abandoné el propósito principal, que era la literatura. Estuve a punto de convertir todo esto en un reportaje para poder llegar a algunos indicios sobre el caso que a mí me interesaba. Tuve que atravesar, la verdad, un mar de información. Visto en retrospectiva, toda esa información sobre la criminalidad y sobre los crímenes de odio, pues me encontré con cosas muy sorprendentes, y mi pregunta fue: ¿cómo es que esto ocurrió en aquella época en la que yo vivía todavía en Tijuana? Bueno, en mi caso muy personal, yo era muy joven, pero me seguía preguntando cómo ocurrió, cómo pudimos seguir viviendo, cómo esta ciudad pudo seguir como si nada después de todo lo ocurrido. Después de esos crímenes horrendos, ¿no? Por ejemplo, que narras, primero lo derribó de un botellazo en la cabeza. Enseguida le dejó caer sobre el cráneo una piedra de aproximadamente 20 kilogramos. Titular: pierde la vida de tremendo rocazo un individuo de costumbres raras. Consigna un periódico de agosto de 1985. El criminal de nombre José Ruiz argumentó que la víctima, Guillermo García, era homosexual y le quería hacer el amor, y no pudo soportar la forma tan impertinente en que lo miraba. Dijo Ruiz que constantemente se topaba con el hoyo oxiso por la calle, y que la forma en que lo miraba pues no le gustaba, y que lo provocaba un tipo de calor que lo incomodaba sobremanera. O sea, se sentía él muy raro porque el otro lo miraba. Dijo que no resistió las ganas de acabar con él después de que García lo miró prolongadamente y como si quisiera tocarlo a vistas, provocándole al asesino una alteración en sus partes pudendas. Masa encefálica del asesinado quedó incrustada en la piedra. Esa es la narrativa de los 80s, pero tampoco ha cambiado mucho hoy en día, mi querido Guillermo. No ha cambiado en los hechos. No estoy seguro que en los números, pero en los hechos no. Por otra parte, me interesaba mostrar cómo toda esta cuestión de la violencia con la que ha estado signada algunas de las ciudades de México, si no es que decir todas, en los últimos años, tenía un paralelismo con esa época de entonces. Entonces, la novela está construida sobre dos ejes temporales: mediados de los años 80 y el año 2008, que fue el año más violento en Tijuana, que ahora están como en un fairy tale que a mí no me convence, como si no hubiera pasado nada. Lo cierto es que ha disminuido la expresión, pero el año 2008 fue el año más violento de Tijuana, y a mí me parecía importantísimo que no perdiéramos de vista ese hecho.
que no hiciéramos como si no hubiera ocurrido. Y me parece una buena oportunidad para hacer revisión de algunos hechos. No se puede con todo, era demasiado vasto. Claro. Y bueno, volviendo a lo que decía en un principio, esta indecisión, finalmente decidí de llevar estos temas de mi interés a través del género periodístico, un reportaje, yendo hacia lo que yo entendía que era lo real, la realidad. Y lo único que conseguí fue que eso que yo pensaba que era la realidad me dio una arrastrada tremenda y me apertrechó contra la nada, por decirlo de algún modo. Y esa nada tenía que ver con una ausencia de documentos, con esta gran frustración a la que se puede enfrentar muchos periodistas. Yo no lo hice como periodista, pero es tremendo lo que ocurre. Sí, hay extractos muy periodísticos que haces una crónica de los sucesos más terribles que han ocurrido ahí. Por ejemplo, el asesinato de esta mujer embarazada a patadas, que todo eso está basado en la realidad, pero es muy importante porque tú pasas de la ficción a la realidad, pero ficcionando también hechos reales o recuperando la memoria para reconstruir en esa ciudad fronteriza, con todo lo que significa una ciudad fronteriza que tiene todo tipo de vicios, pero también que tiene todo tipo de fenómenos alucinantes que nos dan de manera premonitoria todo lo que viene y lo que va a suceder, porque en el 2008 sucedía eso en Tijuana, pero luego se extendió en toda la República, ¿no? O sea, era un anuncio del apocalipsis que nos esperaba. Incluso aquí en Monterrey también tuvimos una época terriblemente violenta. Entonces, ¿cómo pasaste tú? ¿Qué tan difícil fue este tránsito de la ficción y de la no ficción para refugiarte finalmente en esa narrativa tan hermosa y poética de la amistad, de las vivencias entre Cas, Sebastián López y Leo? Bueno, tomé las herramientas que consideré que tenía y para mí pues mis herramientas desde hace muchísimo tiempo, las que no me abandonan, las que a veces soy yo las que dejo y regreso y me cuesta regresar, me las cobra, que son pues el arte y la literatura, la poesía. Entonces encontré que la mejor manera de alianza que podía tener era lo que hasta en determinado momento pude proveerme de la realidad y hacerla acompañar, por eso digo una alianza, con lo que es la poesía y el arte, en este caso la pintura. Surgió una historia paralela a la investigación sobre el asesinato de uno de los personajes. La historia paralela tiene que ver con una pintora que sí existió, Danielle Galois, que vivió en Tijuana, una pintora francesa, y vivió en Tijuana y puedo decir naufragó en Tijuana. Ya falleció, fue una artista realmente magnífica que nunca tuvo el reconocimiento suficiente de parte de la comunidad cultural tijuanense. Muy atormentada también. Muy atormentada. Danielle, cuando yo la conocí, yo era muy joven, un adolescente, para mí representaba la imagen del artista romántico, pues por la forma de vida que llevaba, por su actitud hacia su propia obra, por el desprecio que fue víctima y también por el trato que tuvo de parte de la comunidad como artista, que yo creo que fue muy definitivo
porque se trataba de una mujer. Entonces, sí creo, corroboró o refrendó muchísimas cosas para mí. Sí es diferente el trato que se le da a las artistas, en este caso la pintura, si son mujeres, así son hombres. O es lo que yo vi, lo que yo aprendí en mi lugar de origen y en contacto con un gran número de artistas de aquella época. Tremendo. Claro. Y luego el otro fenómeno que es también muy importante y que se deja entrever en la novela es este fenómeno que tiene fracturado al país y que va a ser el fenómeno que va a marcar los siguientes 30, 40 años, 50 años de este país, que son los desaparecidos. Oficialmente hay 30,000 desaparecidos, aunque hay cifras extraoficiales de ONGs que lo sitúan en los 300,000. ¿Cómo puede sobrevivir un país así, fracturado, hasta que no encontremos a nuestro último desaparecido? Ese fue finalmente el motor que hizo que Guillermo volviera, junto con todas sus añoranzas y toda esta recuperación de la memoria, porque es muy importante esa recuperación de la memoria en la identidad de nuestra condición humana, y que finalmente te hace cuestionarte una serie de cosas tan terribles como la muerte misma, ¿no? Porque Sebastián finalmente termina ahogado, subyugado por los fierros bajo el agua. Qué paradoja, ¿no? Tremendo. Esos fierros que finalmente marcan la vida de Tijuana, pero de México entero y de millones de migrantes. Así es, y en el caso, por ejemplo, de Cas Medina, que es el personaje central, Sebastián es un personaje importante también, pero el principal es Cas Medina, que a diferencia de Sebastián, Cas Medina se niega a encontrar, él no quiere cruzar la frontera para ir a piscar en los campos, no quiere ir de criado, es de una rebeldía tan impresionante, en donde aparece también esta forma de reto a una sociedad totalmente pacata de aquella época, hipócrita, de doble moral, al decidir a una edad muy joven y en aquella época pues cambiar de sexo. Sí, yo intentaba hacer una comparación entre lo que es actualmente que alguien tome una decisión así y lo que fue en aquella época, para un joven también que venía pues totalmente, un joven que se prostituía, un joven que era un narcomenudista, pero que lo que hacía, lo hacía con la intención de la sobrevivencia y en un gran acto de rebeldía. De rebeldía y también de amistad. Esta generosidad hacia los amigos es muy impresionante en todos tus personajes. Y también yo creo que lo más sorprendente es cómo se quiebra Tijuana en un momento dado para ti, para el narrador también, ¿no? Cuando se les anuncia cómo murió. Y como dices tú, Cas Medina dice: yo no voy a ir a piscarle a los pinches gringos, ¿verdad? De ninguna manera, no me interesa el sueño americano, pero ese sueño americano que subyuga y que se traduce finalmente en las muertes de cientos de compatriotas en el río Bravo y también en el mar. En este caso marca, yo creo, impresionantemente la novela. ¿Tú querías decir algo, Mario? ¿Qué me decías? Yo quisiera decir que cuando leí la novela hace pues ya un buen rato, lo primero que le comenté a Guillermo fue que me sorprendió, amén de todos los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que para mí es terrible, que es Ben, el gringo, ¿no?
porque en momentos sentí como aquel pederasta o aquel propiciador de películas porno de baja monta, pero también el hecho de que esta novela trata de la homofobia, pero recrea de una manera diferente a lo que se nos ha dado cuando se habla de homofobia en el país. O sea, siempre se maneja de una manera amarillista. De hecho, hay textos de la novela que ilustran lo que digo, pero lo mejor de todo esto es que los finales el final es insospechado, aun y cuando sabes tú que Cass es una reminiscencia de la persona que regresa a buscarlo. Es que eso es lo padre cuando dices, bueno, 20 y tantos años después regresas a ver qué pasó realmente y te encuentras con una ciudad que es la misma pero que ha cambiado. Es algo contradictorio, ¿no? Y al final, insisto, este libro trata de cómo es la homofobia en el país, novelada, recreada, pero al final del día a veces parece, agregando todos lo que comenta San Juana, también tiene algo en un momento dado de novela negra policíaca, porque la forma en que el personaje busca la respuesta y no la encuentra y se encuentra otros personajes, va creando toda una situación que sigue pensando en la cuestión homofóbica de lo que pasó. Y eso para mí lo que me importó. Y créanme, yo no quiero adelantar más, pero San Juana está llevando una cuestión muy padre en esta presentación, y les digo, como lector lo disfrutan. Yo me lo aventé en 2 días. Te clavas, o sea. Es cierto, no la van a soltar porque además el lenguaje y la narrativa fluye y es muy fresca, ¿no? Así esta homofobia que se ve en el texto con esos titulares que había antes, pero que no deja de existir en el sur o en las zonas rurales. Muere sodomita brutalmente golpeado, ¿no? Joven de raras costumbres y arrojado al vacío en tramo carreteril, muere tras 3 días en coma. O sea, dices, qué necesidad, ¿verdad? Pero sigue habiendo. Hay una parte, Guillermo, que a mí me encanta y que, bueno, que les vamos a dar a ustedes oportunidad de preguntar y de que le pregunten todo lo que quieran a Guillermo, por supuesto, para que él siga hablando, que eso es lo importante. Por eso es una fortuna tenerte aquí, un privilegio que estés con nosotros, mi querido Guillermo, que es la parte erótica, que es un canto al amor. Y eso es precioso porque lo describes tú de manera poética, y me gustaría leerles una parte que a mí me encanta. Hay varias, ustedes lo pueden leer en partes, este libro se puede perfectamente. Partes cachondas muy buenas. Exacto, hay partes cachondas bien ricas, pero miren esta que dice: la vi quitarse los zapatos de tacón alto y despojarse del vestido azul eléctrico y soltarse el largo cabello. Le vi los pechos redondos y recientes. Me acerqué cuando me dijo acércate, y me ofreció su cuello y me ofreció sus senos. La abracé con hambre e intenté mirarme en su rostro mientras mis manos recorrían su espalda, descendían hasta su cintura y se repasaban por su vientre. Fui el que lentamente bajó con todo el cuerpo por sus piernas hasta quedar hincado en el piso, y creí que estar hincado ante él era mi victoria, y volviendo la vista hacia lo alto, lo vi echar la cabeza hacia atrás e imaginé cómo su cabello se convertía en una cascada hacia el vacío, y sentí temblar su cuerpo cuando acerqué mi cara hasta su miembro sólido como un madero. Con las manos me así a sus piernas y lo escuché decirme como en relampagueos, con una intención de amor que raspa: cabrón, puta, mocoso, niña, chacal, Leo, mi muchachito, chúpame hondo, demasiado. Qué rico, ¿no? Esa parte me encanta, mi querido Guillermo, porque además lo hace sin ningún prejuicio, con una soltura, pues así como tú eres, ¿no? Pero bueno, muy hermoso. Es que debo decir que es una de las partes que me costó más trabajo escribir, porque lo que quería mostrar es sobre todo el deseo en 2 personas jóvenes, la pasión y al mismo tiempo el deshacimiento de esa pasión, ¿no? Que ya más adelante se observa, y que finalmente lo que los unía
Los unían una serie de actividades a estos jóvenes, que era precisamente la sobrevivencia a través de la prostitución y del narcomenudeo. Pero también los unía el amor, el deseo. Y pues bueno, en este caso el narrador, el protagonista, hay un momento en que tiene que decidir qué va a elegir entre esta persona a la que ama, pero que bueno, la persona decide cambiar, ¿no? Así es. Y lo que deduzco de todo esto es finalmente es que puede cambiar un gusto, pero no, el amor no va a cambiar. La esencia, ¿no? Y finalmente el sexo se acaba, pero el deseo perdura, ¿no? Sí, o también está la otra posibilidad. Claro que puede resurgir, quizá no resurgir, suscitarse una nueva forma de deseo. Así es. Sí, es una parte que me fue muy complicado. Es que en esa parte, precisamente esa parte la iba a comentar, pero bueno, qué bueno que lo toma San Juana. Yo lo recreé cuando, bueno, algunos que tenemos ya cierta edad, me recordó una nota. Es que el libro, cuando lo leí, me recreó parte de los 90 aquí en Monterrey, cuando mataban a gente gay cada semana, 3 o 4, atrás de la presa de la presa de la Boca, en la carretera de San Mateo. Y hay cuando precisamente esa, a mí vi la parte grotesca de la novela, ¿no? Digo, al estar leyendo esa parte, me acuerdo de una nota que sale aquí en el periódico y la recrean tal cual. Dice, mata a homosexual porque cuando le estaba haciendo felatio, bueno, pusieron felatio y nadie entendió que era eso, y lo mordió, él con la cruceta del coche lo mata. Y fue lo que narra el chavito que tenía 19 años, ¿no? Que lo mata porque pues sí, pero pues no era así. Entonces, es que la novela, créanme, quien tiene cierto, que se acuerda de esas épocas, cuando lean la novela de Guillermo, se van a dar cuenta que parece que está escrita también aquí. O sea, hay cosas de aquí también, o sea, vamos, es todo el país, insisto, es la homofobia. Pero lo cachondo de todo esto es que al final del día hay un personaje ahí que no es de la novela, pero que aparece, Nijinsky, por ejemplo, el gran Nijinsky, el famosísimo Nijinsky, porque era fanático de Nijinsky. O sea, es algo que es recurrente en la novela, ¿no? El famoso Nijinsky, el de ballet. Sí, bueno, aparte de Nijinsky, hay otros personajes que a mí me parecen muy representativos del mundo gay, que se han convertido en marcas no solamente artísticas, ¿no? Claro. Marcas culturales del mundo gay. Y hay otro personaje mucho más reciente, más joven, que yo quise incorporar, que fue un joven modista que falleció en el año 2008, Quetzal, un modista brillantísimo, talentosísimo, muy estrafalario, que es al final quien... bueno, no al final, aparece en varias ocasiones, de manera muy sutil, pero es muy importante su presencia. Es muy importante porque es el personaje muy joven. Que muere sí. de SIDA, la pandemia también, ¿no? Bueno, no. Él ¿Te refieres al otro? Sí, hay un estilista. El estilista. Sí, que muere de SIDA. Pero Quetzal, bueno, es una figura de culto. Murió en 2008 y parece que se suicidó. Muy joven, a los 26 años. Bueno, yo quisiera agregar nada más que en relación a los temas que se han mencionado aquí y que se abordan en la novela, parte también de una imagen visual propia de mi quehacer pictórico. Yo me pregunté en un principio cómo representaría a Tijuana. Buscaba una imagen que pudiera ser representativa de mi ciudad de origen, pero que no solamente fuera representativa de Tijuana, sino de México entero.
Y la única imagen que yo tengo sobre este país, que pudiera ser una imagen al mismo tiempo, pues es terrible, poética, y que pudiera servir como metáfora de lo que ha sido vivir en México, es el de una fosa. Para mí eso fue el principio visualmente de esta novela, y que podría tener muchísimas lecturas. Una de ellas fue precisamente entrar a la fosa de la memoria. Y México en este momento es una fosa clandestina. Sí, y quién sabe hasta cuándo lo seguirá siendo, y quién sabe desde cuándo lo es. Y pues bueno, una fosa que hay personas que sí intentan, o estamos intentando de una u otra manera, sin intención de comparación, pero por ejemplo a mí me parece extraordinario lo que hacen los rastreadores de fosas que están haciendo ahora en Veracruz. Así es. Contra todo tipo de obstáculos. Aquí en Nuevo León también. Aquí en Nuevo León también. También lo están haciendo. Sí. Eso me parece un buen indicio en relación a que es poner un alto a la locura. Se busca para no volverse loco del dolor que puede provocar todo esto. Sí, porque la desaparición forzada, el crimen de la desaparición es un crimen que no prescribe y que además lacera a 25 personas de una familia cuando hay un desaparecido, y es imposible recuperarse mientras no aparezca el ser querido. Y yo creo que ese es un elemento fundamental también que trata esta novela, por eso yo se la recomiendo, además de que van a pasar un excelente y un estupendo rato leyendo, aprender a reflexionar todos estos temas, porque incluso, como lo decíamos hace rato, no solamente trata el tema, esta literatura gay, sobre la homofobia, los crímenes de odio, sino también sobre la pandemia en los 80s, lo que generó estas muertes de SIDA cuando llegó de sorpresa la pandemia en nuestro país, y lo que significaba para todos y la discriminación que se sufría. Y bueno, yo creo que es una fortuna y una riqueza enorme que podamos acceder a este tipo de literatura en Monterrey, gracias al evento extraordinario que han organizado Mario Rodríguez Platas, que desde aquí, y claro, desde aquí mi homenaje a los organizadores, porque han hecho ustedes un trabajo increíble. Mi homenaje para ustedes también, y bueno, mi gratitud, agradecimiento a Guillermo por estar aquí, por compartir con nosotros, por abrir tu alma, tu sensibilidad, tu arte hacia nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí a ustedes. No, gracias a ustedes. Y les damos ahora la palabra para que ustedes puedan preguntarle a Guillermo. Yo me voy a retirar porque voy a otro evento, pero con mucho gusto se quedan en muy buenas manos. Gracias. Buenas tardes. Gracias.